Bueno, ahí está entonces. Buenas tardes, acta de inicio y finalización del examen final, taller de tesis. En el día de la fecha, 16 de julio de 2021, y siendo las 15 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por las señoras profesoras, la doctora María Rita Otero, doctora Viviana Carolina Llanos y doctora María Paz Gasola, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura taller de tesis correspondiente a la carrera de licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral por MIC y se encuentra inscrito la señora profesora María Celeste Banchio, DNI 36.187.489. Las docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, muchas gracias, Verónica. Angélica. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la defensa del trabajo de tesina de la profesora María Celeste Banchio, cuyo trabajo se titula El álgebra escolar en el diseño curricular para la educación secundaria de la provincia de Córdoba. Sus directoras son la doctora María Rita Otero y la doctora Viviana Carolina Llanos. Así que Celeste, dispones de entre 20 y 25 minutos, no más, para realizar la presentación, y luego serán las consultas, preguntas, comentarios y demás observaciones que el jurado considere pertinente hacer. Así que, si querés, te puedo indicar 5 minutos antes del tiempo para que estés sabiendo cuánto te resta. Así que te dejo la palabra. Está bien. Gracias. Hola a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a mi directora de tesis, a la doctora María Rita Otero, y a mi codirectora, la doctora Viviana Carolina Llanos, por acompañarme en este proceso de elaboración de tesis. Bueno, mi trabajo, como ya lo nombraron, se titula El álgebra escolar en el diseño curricular de para la educación secundaria de la provincia de Córdoba. Este trabajo se centra en la problemática de la enseñanza del álgebra en la escuela secundaria, donde el modelo dominante del álgebra escolar en las instituciones educativas se caracteriza por considerarla como una aritmética generalizada. Diversas investigaciones dentro de la teoría antropológica de lo didáctico han cuestionado este modelo, en la que podemos identificar algunos trabajos como los de Yevalar, Gascón, Bolia, Bosch, Ruiz, y bueno, han cuestionado este modelo. Algunas de las características del álgebra como aritmética generalizada son considerar el álgebra como una continuación o ampliación de la aritmética. También son entendidos como lenguajes que se contraponen, y las actividades en torno al álgebra se centran en la resolución de problemas aritméticos de forma algebraica. Los objetivos de investigación que nos planteamos, bueno, primero el objetivo general es analizar las características del álgebra escolar propuestas en el diseño curricular de la provincia de Córdoba para la educación secundaria a la luz de la TAD, pero también nos planteamos algunos objetivos específicos como describir las características del álgebra escolar que se propone, analizar la relación, si existe relación entre el álgebra que se propone y la modelización que propone Yevalar, analizar las tradiciones, las huellas de las tradiciones epistemológicas de Klimovsky y Boido en el álgebra escolar que se propone en el diseño curricular, y proponer posibles tareas de modelización algebraica para la escuela secundaria. En relación a los objetivos propuestos, nos planteamos dos referenciales teóricos. Por un lado, la teoría antropológica de lo didáctico, los desarrollos en torno al álgebra escolar, y principalmente en relación a la concepción de modelización matemática y algebraica que propone Yevalar. En coherencia con la evolución del álgebra sabia, Yevalar no niega la relación existente entre la aritmética y el álgebra, pero sí la jerarquía que ubica una a continuación de la otra, debido a que el álgebra, desde
el álgebra sabia, digamos, surgió como una forma de resolución de problemas principalmente aritméticos o problemas prácticos que se resolvían de forma aritmética. Entonces, bueno, en sus estudios plantea que la función principal del álgebra no es la de generalizar la aritmética, sino la de modelar sistemas. Para ello propone la noción de modelización como una relación entre un sistema y los modelos que permiten estudiarlo, como un proceso que describe en 3 etapas. Definir un sistema y considerar las variables respecto de lo que se quiere estudiar, establecer las primeras relaciones entre las variables para construir un modelo de ese sistema y estudiar el modelo obteniendo nuevas relaciones que permiten ampliar los conocimientos que se tienen sobre el modelo. En relación a la segunda parte de nuestro análisis, tiene que ver con un análisis epistemológico, donde consideramos a las tradiciones epistemológicas que proponen a lo largo de la historia de la matemática, Klimovsky y Boido, las cuales son 3. La tradición axiomática, la tradición computacional y la tradición estructural. En relación a la tradición axiomática, en realidad las 3 tradiciones no son totalmente independientes entre sí, pero presentan algunas particularidades. En relación a la tradición axiomática, se parte de principios simples denominados axiomas, a partir de los cuales se pueden deducir ciertos teoremas, es decir, que la matemática surge de plantear principios y proponer y demostrar teoremas, perdón. En el caso de la tradición computacional, se trata del estudio de los números, las operaciones y los cálculos que se puedan realizar con ellos, y en relación a la tradición estructural, se trata del estudio de ciertos tipos de estructura, de ciertas estructuras que poseen ciertas propiedades que habría que definir y podemos considerar una estructura como un conjunto de elementos que poseen propiedades comunes, o haciendo abstracción de las restantes, ¿no? Y podríamos considerar como un tipo de estructura que sería un conjunto de elementos que poseen propiedades comunes. En cuanto a la metodología de investigación que utilizamos, es metodología cualitativa, descriptiva y de corte exploratorio. Esto se debe a que se trata del análisis de un documento como es el diseño curricular de la provincia de Córdoba para la educación secundaria común, específicamente el diseño de matemática, y bueno, es descriptiva y de corte exploratorio porque se trata nuestro objetivo es describir y analizar las características del álgebra escolar considerando los referenciales teóricos, los referenciales teóricos considerados o nombrados anteriormente. De acuerdo al primer análisis que realizamos, que en torno a la teoría antropológica de lo didáctico, con el objetivo de describir las características del álgebra escolar y analizar si el álgebra propuesta en el diseño se vincula con la modelización matemática y algebraica que propone Yevalar, obtenemos los primeros, identificamos algunas características del álgebra y algunas conclusiones al respecto. Algunas características que podemos identificar son: los contenidos se dividen en ejes, es decir, que se indican algunos contenidos como el uso de ecuaciones y otras formas simbólicas para representar procedimientos de cálculos y propiedades. Las actividades deben propiciar la construcción del pensamiento algebraico, contemplando los aspectos esenciales como soporte del pensamiento aritmético y como estructura con el mismo. Las generalizaciones son consideradas fundamentales en el estudio de diferentes conocimientos. La resolución algebraica debe aparecer como necesidad impuesta por el problema para compararla con procedimientos aritméticos, y se deben incluir problemas de modelización para el tratamiento del álgebra, siendo fundamentales las generalizaciones. En el análisis realizado muestra indicios de que el álgebra en el diseño curricular es entendida principalmente como una aritmética generalizada, debido a que el álgebra y la aritmética son entendidos como lenguajes que en algunos casos también considera como pensamiento algebraico en contraposición a un pensamiento aritmético, y las actividades en torno al álgebra se centran en generalizar propiedades y en resolver problemas algebraicos de forma aritmética. Aquí, en esta parte, podemos identificar que esto va
que diferentes estudios en torno a la teoría antropológica de lo didáctico han cuestionado este modelo, ya que ni el álgebra ni la aritmética son lenguajes, sino que son conocimientos, como indica Vernier. Y además, si bien el origen del álgebra sabia está relacionado, está vinculado a la resolución de problemas principalmente aritméticos, la función principal del álgebra no reside en generalizar la aritmética, sino en modelar sistemas con múltiples igualadas. También podemos identificar que los contenidos se dividen en ejes y que no existe una enunciación explícita que indique cómo articular los conocimientos, por lo que la concepción del álgebra que predomina y la forma en que se presentan los contenidos hace suponer que los contenidos aritméticos deben de enseñarse antes que los algebraicos porque es necesario generalizarlos. Y además, el álgebra surge como una forma de resolver problemas principalmente aritméticos, como una forma de generalizar propiedades aritméticas, pero también para generar propiedades de diferentes tipos, como propiedades geométricas, propiedades de múltiplos divisores, propiedades de funciones, es decir, que no surge como una forma de, por lo cual, no surge como una forma de cuestionar los conocimientos o de estudiar diferentes, perdón. Bueno, en relación a la modelización que se propone en el diseño curricular, podemos identificar que la modelización se refiere a la resolución de problemas más bien de aplicación, y las expresiones simbólicas deben utilizarse para representar propiedades aritméticas, geométricas, pero también para resolver problemas de modelización que contemplen principalmente diferentes tipos de funciones. Es decir, que la modelización aparece como, consiste en resolver problemas, principalmente en el contexto de esa situación, donde se deben acudir principalmente a generalizaciones. Es decir, que si bien el álgebra surge como una forma de generalizar propiedades principalmente aritméticas, no surge como para estudiar fenómenos donde se cuestionan los conocimientos, y además las situaciones de modelización están relacionadas a un conocimiento que ya está predefinido, es decir, que estaría, digamos, alejado de la noción de modelización que adoptamos en este trabajo. Y además, las tareas en torno a modelización, que denominan de modelización, son tareas más bien cerradas, porque el objetivo es dar una respuesta concreta, lo cual es poco probable que lleven a cuestionar o a estudiar diferentes modelos matemáticos que relacionen diferentes conocimientos. En relación al segundo análisis en torno a las tradiciones epistemológicas de la matemática que proponen Klimovsky y Goydov, con el objetivo de analizar las huellas de estas tradiciones con respecto al álgebra escolar, podemos identificar que en este análisis que tiene el álgebra propuesta en el diseño curricular, tiene una fuerte influencia de la tradición computacional y solo algunos rasgos de la tradición estructural. Los rasgos de la tradición computacional los identificamos en la forma en que se concibe el álgebra, ya que se presenta como una forma de generalizar propiedades principalmente aritméticas, y la forma en que se concibe al álgebra y la forma en que se organizan los contenidos hace pensar que primero hay que enseñar contenidos aritméticos para luego después generalizarlos. Es decir, que los rasgos de estas tradiciones los identificamos en el origen o en la forma en que se concibe el álgebra y en la forma en que se justifican los conocimientos que están relacionados a los cálculos numéricos. Los rasgos de la tradición estructural también los podemos identificar en la forma en que se concibe el álgebra, porque si bien se relaciona con, o permite o se utiliza para generalizar la aritmética, también se utiliza para generalizar
propiedades de diferentes tipos, propiedades aritméticas, variaciones de áreas y de perímetros de figuras, de área y de volumen de cuerpos geométricos, por lo cual podríamos pensar que también se encarga del estudio de ciertos tipos de estructuras, aunque no se estudien como estructuras algebraicas, pero sí porque tienen propiedades comunes. Entonces, la enseñanza del álgebra se centra en la generalización, no solamente de propiedades aritméticas, sino del análisis de patrones y irregularidades, en la elaboración donde se elaboren y se analicen ecuaciones de diferentes tipos o fórmulas que representan cierta generalización. Por lo cual, los rasgos de estas dos tradiciones ponen en evidencia la escasa articulación entre la matemática propuesta en el diseño curricular y explica en parte el vínculo casi exclusivo que se establece entre la aritmética y el álgebra y por qué la modelización que se propone no está relacionada con la modelización propuesta por Yovalá. En relación a, en contraposición a la concepción del álgebra como una generalización de la aritmética y de la modelización como aplicación, elaboré dos posibles tareas para llevar adelante actividades de modelización matemática y algebraica en la escuela secundaria. Estas tareas se relacionan, estas tareas se refieren al estudio de los paralelogramos inscriptibles en una circunferencia y en el estudio de las relaciones entre el área del paralelogramo y el radio, entre el perímetro y el radio, entre el área y el perímetro máximo de un paralelogramo inscriptible. Y la segunda tarea es similar, nada más que trata de el estudio de los polígonos regulares inscriptibles en una circunferencia. En relación al estudio de la tarea 1, en realidad para las dos tareas, lo que en un principio se define el sistema a estudiar, que en este caso para la tarea 1 sería los paralelogramos inscriptibles en una circunferencia de radio R, para lo cual podemos, a partir de lo cual podemos identificar que solo los rectángulos se pueden inscribir en una circunferencia. Estableciendo las primeras relaciones entre las variables, podemos construir el modelo del área y del perímetro que relaciona los lados del rectángulo. A partir del planteo de diferentes interrogantes y en la búsqueda de respuestas, podemos obtener nuevas relaciones entre la diagonal y el diámetro de la circunferencia, entre los lados, el perímetro, el semiperímetro y el área, y la relación entre el área del rectángulo y el área de un rombo, cuyas semidiagonales son respectivamente los lados del rectángulo. Luego consideramos el sistema formado por estos rectángulos, por estos rombos, y a partir del estudio de sus modelos del área, es posible establecer nuevas relaciones entre sus diagonales y los lados, entre las áreas de la mitad entre las áreas de los rectángulos, de los triángulos determinados en el rombo y entre cada uno de los 4 triángulos determinados en ese rombo. Luego, considerando uno de esos triángulos, que en realidad serían el triángulo determinado por 2 lados consecutivos del triángulo y una diagonal, podemos analizar nuevas relaciones entre los lados del rectángulo y la diagonal y nuevas expresiones para el área y el perímetro de un rectángulo. Que como el diámetro de la circunferencia o la diagonal del rectángulo era un valor que, si bien era una variable, pero era un valor conocido, sería un valor conocido, y uno de los lados sería un valor desconocido, podemos expresar el área y el perímetro en relación a la diagonal y a los lados. Como una sola letra representaría un valor desconocido, podemos expresarlos como dos funciones en relación a un lado, que luego podríamos maximizar, es decir, buscar cuáles serían los rectángulos de área máxima y cuáles serían los rectángulos de área de perímetro máximo. Y luego, como los rectángulos de área máxima
serían los cuadrados, podemos considerar un nuevo sistema, que serían los cuadrados inscriptos en una circunferencia, que a partir del estudio del área y de las relaciones entre sus lados y la diagonal, podemos obtener otras relaciones entre los distintos elementos y entre el área de este cuadrado y el área de otras figuras formadas por o que involucran la diagonal o el radio. Algunas conclusiones respecto de la tarea 1 serían que, bueno, el estudio propuesto para esta tarea en el álgebra aparece como una herramienta de modelización que permite estudiar en un principio los rectángulos inscritos en una circunferencia, específicamente considerando sus áreas y perímetros, pero también permiten articular otros conocimientos matemáticos o permiten poner en consideración otros conocimientos como la circunferencia, los cuadriláteros, los ángulos centrales inscritos, ecuaciones lineales, cuadráticas y bicuadradas, propiedades geométricas de los cuadriláteros, de los rectángulos, los triángulos rectángulos, entre otros. En relación a la tarea 2, que trata o consiste en el estudio de los polígonos regulares inscriptibles en una circunferencia, podemos en un principio determinar que todos los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia y construir el modelo del área y del perímetro. Y a partir del planteo de distintos interrogantes y en la búsqueda de respuestas, podemos establecer las primeras relaciones entre el ángulo central y la cantidad de lados del polígono, y entre el polígono y los triángulos determinados, entre el centro del polígono y dos vértices consecutivos de este polígono. Por lo cual, sí, podríamos, como el objetivo era analizar las áreas, si existía un polígono de área máxima, consideré analizar estos triángulos determinados en un polígono de n lados, de 2 n lados y uno de k por n lados, con k perteneciente a los números naturales. Lo cual permite comparar las áreas de los rectángulos, pero a la vez comparar las áreas de los polígonos de esos rectángulos y los perímetros. Y a obtener nuevas relaciones entre áreas de distintas figuras entre ellos. En relación al polígono de n lados, en comparación con el de k n lados, no resulta tan sencillo, o en el trabajo de ese modelo no permite comparar, no es suficiente para comparar sus perímetros. Entonces, considero un nuevo sistema que sería, que consiste en los triángulos rectángulos determinados al trazar las alturas de los triángulos isósceles pertenecientes a un polígono de n lados y uno de k por n lados, que permite obtener esta relación entre sus perímetros y a la vez permite obtener nuevas expresiones para el área y el perímetro de polígonos regulares, los cuales, como dependen de una sola variable, que sería la cantidad de lados, pueden ser considerados como funciones univariadas en relación a la variable n, que sería la cantidad de lados del polígono. En este caso, el análisis de este sistema lo realicé de forma gráfica porque en sí no hay un tratamiento algebraico en sí, debido a que involucraría otros conocimientos que no estarían disponibles para los estudiantes, como es el caso del límite de funciones. Algunas conclusiones respecto de la tarea 2, que permite llevar adelante actividades de modelización, que posibilita estudiar polígonos regulares inscriptos, y específicamente considerando sus perímetros y áreas, y también permitiría articular o poner en consideración otros conocimientos como la circunferencia, los polígonos, ángulos inscriptos y centrales, ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones en ecuaciones, propiedades geométricas de los polígonos inscriptos, de los triángulos isósceles y rectángulos, de múltiples divisores, entre otros. Algunas conclusiones finales. El álgebra escolar en el diseño curricular se concibe principalmente como una aritmética generalizada. La noción de modelización planteada en el diseño curricular no se vincula con la concepción adoptada en este trabajo. La generalización en el diseño curricular es considerada fundamental, es decir, que esto evidencia, digamos, que la modelización en sí, las actividades que involucran álgebra están relacionadas a problemas principalmente aritméticos, problemas algebraicos que se resuelven de forma aritmética, y
y la modelización de problemas principalmente de aplicación, por lo cual están alejados de la noción de modelización que plantea Schwarzschild. En relación a la álgebra escolar propuesta, el álgebra escolar propuesta estaría influenciada por la tradición computacional, con apenas ciertos rasgos de la tradición estructural que identificamos en la forma en que se concibe el álgebra, con esta relación entre la aritmética y el álgebra, y también como forma de generalización no solamente de propiedades aritméticas, sino de otros tipos, en la forma en que se debe enseñar álgebra y en la forma de justificar los conocimientos. En relación a las tareas que proponemos en este trabajo, son más bien abiertas, que posibilitarían construir y estudiar diferentes modelos algebraicos, donde se ponen en consideración diferentes conocimientos matemáticos que se trabajan en la escuela secundaria, y bueno, obviamente estas tareas son ejemplos que pueden ser modificados, ampliados y obviamente mejorados. Este trabajo origina algunos nuevos interrogantes, como cuáles son las características del álgebra propuesta en los libros de texto utilizados en la escuela secundaria de la provincia de Córdoba, cómo organizan los docentes la enseñanza del álgebra a partir del diseño curricular de la provincia de Córdoba, y cuáles son las características de una organización didáctica para realizar tareas de modelización algebraica como las propuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Celeste. Bueno, damos ahora el lugar para que el jurado haga las preguntas o los comentarios que considere pertinentes. Así que bueno, les dejo a ustedes organizarse en el orden que quieran intervenir. Yo diría que sea Paz la... Bueno, de acuerdo, perfecto. Entonces María Paz, tenés la palabra. Bueno, gracias a todos, gracias Celeste por tu presentación. Bueno, primero que nada, yo te quiero felicitar a vos y a tus directoras por el trabajo realizado. Es un trabajo que está muy bien estructurado, que es coherente. Todos los estudios que vos realizás son muy pertinentes para abordar a las preguntas de investigación que creo que no las nombraste acá en la presentación, pero hubiese sido importante que estén para que nosotros podamos entender un poco mejor en la presentación, sobre todo, no sé, Verónica, que no había leído el trabajo, cuáles eran las preguntas que motivaron el trabajo que realizaron ustedes. Eso hubiese estado bueno que lo menciones, de la misma manera, cuáles fueron los procedimientos o las metodologías que utilizaste para poder responder esas preguntas de investigación que no estaban en tu presentación. Bueno, a mí me gustó tu trabajo, me pareció que estuvo ordenado, que pudiste hacer un buen análisis del diseño curricular de tu provincia. El tema del álgebra y el estudio de la enseñanza del álgebra es algo muy importante, que lleva muchísimos años de desarrollo y que se seguirá investigando en eso. Así que me parece que es una buena contribución. Me parecieron muy buenos los ejemplos que propusiste, las tareas, como para ejemplificar cómo se podría realizar un trabajo de modelización en el sentido de Chevalar en la escuela. Y mis preguntas, o sea, la pregunta que yo tenía para hacerte hoy era en relación a eso, a esas tareas que vos proponés, que están detalladas, que me parece que está bien explayado en el trabajo cómo esa modelización que vos hacés con esos sistemas te permite generar nuevos conocimientos, ¿sí?, a partir del sistema que vos estabas estudiando. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuál es tu opinión o qué pensás vos acerca de la ecología que tendrían estas tareas en la escuela? ¿Sí? Celeste, como profesora, ¿qué ecología? Si vos creés que son viables llevar estas tareas de modelización a la escuela y cómo.
Y también te quería preguntar un poco, porque vos nombrás a lo largo del desarrollo de las tareas un montón de conocimientos matemáticos que aparecen o que estuviesen relacionados, ¿sí? Por ejemplo, análisis de funciones, vos inclusive mostrás gráficos de funciones cuadráticas, de bicuadradas, que por ahí me quedaron un poco descolgados y no terminé de entender si esos gráficos o esas funciones realmente se estudian en el marco de la modelización que vos estás proponiendo, y cómo sería eso tratado en la escuela. O si todo lo que vos proponés en ese trabajo serían conocimientos que ya los estudiantes saben y simplemente los revisitarían para realizar esas actividades de modelización. Creo que se tildó la... Ah, no. Ah, no, ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí, estaba tildada, pero ahora no está. Bien. ¿Pudiste escucharme, Celeste? Bueno, sí, lo escuché. Por un lado, bueno, respecto de la viabilidad de la escuela, bueno, creo que en realidad las tareas son ejemplos y que si bien fue pensada, digamos, como en forma general, tampoco es que por ahí describimos que era para un curso determinado, que por ahí sería una variable que influiría en el desarrollo de esa tarea, ¿no? Porque también o sea, los conocimientos que van a tener los estudiantes van a ser distintos según el curso en que yo lo pueda implementar, ¿no? Y por ahí el hecho de si están, no sé, si los estudiantes y los docentes que puedan llegar a implementarlo, si lo puedo implementar yo, ¿no? Si tienen experiencia en realizar actividades de este tipo o tareas de este tipo, que por ahí esta idea de no encontrar, como que por ahí siempre tenemos en la escuela secundaria, o que tienen los estudiantes, que digamos, en la mayoría de los casos trabajamos así, ¿no? De encontrar o llegar rápido a una respuesta, y por ahí esto de que no lleguemos a algo concreto o que tengamos que o buscar una respuesta y continuar para desarrollar o estudiar otras cosas, por ahí tener esta actitud de buscar más allá o de poder ampliar más allá de lo que sé o de lo que tengo, a veces creo, no sé si sería tan sencillo. Obviamente si uno no lo intenta o no lo prueba, no podemos saber si realmente qué efecto tendrían los estudiantes y en el docente que lo implemente, ¿no? Respecto a las gráficas, la idea era poder, quizás la idea era poder analizar el área del perímetro máximo a partir de las expresiones de estas funciones. Entonces yo pensaba, digo, bueno, si bien yo no realicé si bien lo pensé en una institución, digo, pero no hice un análisis exhaustivo de qué es lo que se hace en las instituciones, ni cómo se plantean ciertos contenidos, ¿no? Entonces, yo pensaba, digo, bueno, obtengo una expresión que me permite, o obtengo una función que me permite, que me indica el área de un rectángulo en relación a su diagonal, pero la expresión sería una función que tiene una expresión radical, y los estudiantes no trabajan funciones de ese tipo en la escuela secundaria, por lo menos acá, pero sí suelen trabajar con ecuaciones que sí tienen expresiones radicales. Entonces, por eso pensé, digo, bueno, por ahí, utilizando alguna técnica como esta de poder cancelar la raíz con la potencia, que por ahí sí podrían trabajar de manera más sencilla, quizás obteniendo o trabajando con el cuadrado del área en lugar del área, como una forma de simplificar, digamos, el trabajo algebraico que realicen, ¿no? Fue en ese sentido. Si bien yo entiendo que la gráfica, quizás presentada así, no sé si aporta demasiado, quizás es confuso.
Por ahí si fuera, no sé, una gráfica por ahí en el software dinámico donde se pueda ver la relación entre la expresión y la gráfica, a lo mejor sería más significativo. Quizás no fue adecuado haber dejado las gráficas. Claro, sobre todo porque en realidad vos terminás no haciendo nada con esas gráficas, ¿no? Lo mismo que dijiste ahora, un software interactivo y demás para ver, o sea, en realidad, y también mi comentario fue hacia eso en el dictamen de la tesis, poner una gráfica o usar un software dinámico para decir, bueno, para ver, para mirar, si yo no hago nada con eso no tiene mucha utilidad en el trabajo, en el desarrollo del trabajo matemático que vos por ahí pretendés hacer. Y por último, para terminar, y no me extiendo más, sí me llama un poco la atención la respuesta de tu primer pregunta, porque yo pensé que después de haber leído el trabajo, dije, uy, ¿cómo ha cambiado seguramente la formación de Celeste? Y pensé que me ibas a decir que sí, que vos podías llevar eso al aula y que era posible hacer estas pequeñas actividades de modelización en la escuela, pero no sé, me quedó ahí como que me dijiste que sí, es posible, sí que no, perdón. o largaste para otros profesores, ¿qué harían? No, yo creo que sí, obvio que sí, por eso las hice, ¿no? Que se pueden implementar. Lo que sí creo, que no así como está, no es que yo voy a decir, bueno, ahora voy a implementar estas tareas, sino que quizás necesite realizar otro tipo de análisis para poder hacer actividades de ese tipo o tareas de ese tipo. A eso me refería, perdón si se malinterpretó. Está bien, bueno, muchas gracias, Celeste. De mi parte, nada más. Gracias a usted. Sigo yo, Rita, ¿te parece? Bueno, Celeste, en primer lugar, felicitarte honestamente por haberte animado a esta instancia. Nosotros lo comunicamos a la coordinadora de la LEM, la última entrega ya fue la definitiva y ya estamos actuando como jurados de tu trabajo. La primera parte de tu trabajo yo considero que es muy buena, el análisis que lográs con relación a la síntesis del álgebra es realmente una contribución, en ese sentido es un trabajo original que para hacer una tesis de grado es muy auspicioso. El análisis del diseño no está explotado lo suficiente y yo creo que sobre todo en la comunicación en el día de hoy te faltó cuestionar un poco cuán cerca o cuán lejos podría estar lo que el diseño propone de los instrumentos que vos te valés del marco teórico, porque de repente vos decís, si yo tengo que identificar algunas características de la modelización en el diseño, vos ponés como ejemplo, por ejemplo, los problemas de aplicación que aparecen en el diseño curricular. Y eso no sería la modelización en el sentido del marco teórico de la teoría antropológica. Eso como una crítica a la síntesis que vos ponés acá, ¿no? Del análisis del diseño que está bien hecho en el trabajo de tesis, pero que acá no es como que entramos en contradicción con el marco teórico y con lo que vos destacás como una característica de la modelización. A mí me parece que no sé si está bien que vos digas que vos usás a las tradiciones de la investigación como un marco teórico. Yo diría que más bien metodológicamente seleccionás las tradiciones como nosotros en un trabajo previo con Rita las sintetizamos para analizar los libros y en ese caso serían que vos utilizás las tradiciones desarrolladas por Klimovsky y Boido para hacer una categorización que te permite un análisis del diseño. Y con relación a las tareas, me gustó mucho la pregunta que te hizo Paz y me sorprendió también tu respuesta negativamente porque estamos en este momento, en esta instancia y caemos en la cuenta de que vos como profesora no estarías dispuesta a hacer esfuerzos por realizar actividades de modelización genuinas en el aula y eso es una cosa que nos impacta. ¿Y por qué nos impacta? Porque es como que estudiamos mucho y pasamos por una formación
para en el fondo en la escuela terminar haciendo lo que los libros de texto dicen. Y eso es algo que a mí realmente no me gusta, me hace mucho ruido, porque la idea es que todo este esfuerzo que se ha hecho, mejor o peor, porque vos pienses en tareas de modelización, sean para vos un camino de ida. ¿Y qué digo con eso? Que sea una oportunidad para que vos desde ahora te puedas plantar como una profesora diferente y que con base o en relación a las observaciones que nosotros te podamos realizar sobre esas tareas, vos puedas realmente proponerte enseñar utilizando esos ejemplos en algún momento cuando sea posible. Yo ya lo puse en la evaluación. Hay para mí una cuestión que es muy delicada en la tesis, que tiene que ver con esta forma discursiva de resolver en matemática, y eso es una parte excesivamente débil de tu trabajo, y hoy no se vio porque solamente estaban las fórmulas y vos verbalizaste, pero no lo hiciste completamente. La cuestión de lo funcional, Paz también te lo puso y yo acuerdo completamente con ella. Y también me preocupa mucho si vos entendés que la modelización tiene por fin último que vos puedas listar una serie de conocimientos matemáticos. Eso no es. Eso es que si yo parto de un sistema, eso me da la oportunidad de estudiar un conocimiento. Bueno, yo lo tengo que estudiar, ni trabajar ni ver, estudiar. Y eso implica que vos tenés que hacer todo un proceso y no podés cubrir con un solo ejemplo 20 conocimientos de una lista. Entonces hay una concepción de la modelización que se potencia y que se vuelve a reflejar en esta comunicación, sobre la que vos todavía tenés que permitirte una actividad de reflexión. Y bueno, sí me parece bien como proyección que vos quieras preocuparte por las características del álgebra de los libros. Podría adelantarte que no sería más que una versión más triste de lo que había en el diseño, pero bueno, sería una proyección posible, y lo que yo hubiera esperado es lo que Paz te dijo, que es que ahora vos dieras el otro paso, que es pensar cómo hacer para enseñar incorporando actividades de modelización del tipo de las que vos proponés en las tareas, para que vos misma te des cuenta que con un ejemplo no podés cubrir todos los conocimientos del programa. Que te pongas realmente a pensar en enseñar utilizando una actividad de modelización apropiada en un cierto sector de la escuela secundaria. ¿Sí? Y bueno, y ya todo lo demás creo que lo hemos dicho en las más de 11 correcciones con Rita y en la última evaluación, que para mí refleja muy claramente todo en lo que no estoy de acuerdo con las últimas tareas propuestas. Pero en sí la comunicación fue fluida, estuvo bien, y bueno, y como te dije al inicio, yo te felicito por estar acá en esta defensa. Así que por mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias, Carolina. De verdad quizás se malinterpretó, o sea, lo que yo voy era lo último que le dije a Paz, esto de que, o sea, así como están, no me siento en condiciones de plantearlas en la escuela. Creo que necesitaría analizarlo más en profundidad, pero obviamente sí realizó un cambio en mí como docente y en la forma de plantearme todo, o sea, la visión del álgebra que yo tenía cuando empecé a leer el texto de Yevalar en su momento, cuando empezamos con esto de tesis, ahora ha cambiado rotundamente. Bueno, es la idea. Si eso es así, entonces... Bueno, ¿estamos? ¿Sigo yo? Sí. Digo, para no alargarnos mucho. Ya, esto ha sido muy largo. Me refiero a toda la cuestión de la tesis y de la lucha. Bueno, Celeste, yo realmente estoy también muy, muy gratamente sorprendida porque hayas podido enfrentar tus demonios interiores y tus miedos, y que hayas podido también afrontar toda esta situación y desarrollar las estrategias de afrontamiento para
para estar aquí bien, ¿sí? Muy bien, como has estado. Así que bueno, eso es algo muy bueno. Y también porque has estado muy bien. Yo disiento un poco con las chicas, pero es por una cuestión de vejez. Yo creo que ella, yo estoy de acuerdo con ella, que ella quiso decir que, aunque no me guste que ella diga que se malinterpretó, porque en general un profesor bueno no le atribuye los errores de interpretación a los otros, sino que se los atribuye a sí mismo. Uno dice, me expliqué mal, no dice, ustedes no entienden lo que yo digo. Eso es un tema también que habla de la penetración terrible del monumentalismo en nuestras conciencias, o mejor dicho, en nuestras inconsciencias. No creo que ni siquiera que lo hayas dicho con deliberación. Creo que lo dijiste porque es lo que te sale o es lo que nos sale. A nosotros nos sale ese monstruo peludo, que es el monumentalismo por todos lados, todo el tiempo. Y esa tendencia a no cuestionar, que es como también, como un hábito de no cuestionar nada. Entonces, claro, aparece todo lo que aparece. A mí me preocupa que, además, me preocupa tu tosudez, ¿sí? Me preocupa tu tosudez. Yo no sé cuántas veces te dijimos que la pregunta por si los rectángulos, si un paralelogramo se puede inscribir en una circunferencia, la respuesta es no, y vos no haces nada para tratar esa pregunta en el trabajo. Por lo tanto, creo que te lo dijimos como más de 11 veces, tenías que empezar por los rectángulos. Incluso por la tarea 2, ¿no? Porque los rectángulos son polígonos no regulares, pero son polígonos y tienen cuerdas. Entonces, como tienen cuerdas paralelas, van a tocar a los puntos de la circunferencia. Intuitivamente, ¿no? Pasa eso. Así que eso, yo insisto, en tu última versión, no logramos que vos accedieras a entender que como no podías tratar eso, si me parecía que lo podés tratar, pero no lo tratás, entonces lo imponés. Y si lo imponés, otra vez es el monstruo peludo del monumentalismo que te sale ahí. La otra cuestión es que todo el tiempo, yo no me enteré acá, y también insistimos en eso, de última, ¿qué se estudia de álgebra en el currículum de la provincia de Córdoba? A mí no me quedó claro. Y también hay una cosa que es esa tendencia de nuevo a la obediencia, y es lo siguiente. Nosotros en ningún momento estamos pensando o proponiendo, justamente conscientes de este monstruo del monumentalismo, que un currículum de una provincia tenga que obedecer al dictum teórico, ¿sí?, de una teoría como la teoría antropológica. O sea, no, es absurdo. ¿Cómo yo voy a poner a analizar un currículum? Voy a pretender que el currículum obedezca a lo que propone una teoría que en última instancia también es cuestionable. Porque si yo me compro la teoría antropológica, la compro, ¿sí? ¿Qué significa que la compro? Está bien que todos nosotros, inicialmente, cuando empezamos a investigar, abrazamos los marcos teóricos, onda, como si fueran papá y mamá, y después nos vamos permitiendo hacerles críticas y cosas. Entonces, yo tengo esa sensación permanente de obediencia en tu trabajo y de desobediencia también y de tosudez, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ya te digo, estás en un paradigma de cuestionamiento, pero la pregunta de los paralelogramos ¿se pueden inscribir en una circunferencia? Todos, la respuesta es no, solo los rectángulos, y vos dale que va, que no das bolilla con eso. También te dijimos lo del marco funcional, ¿no? Y el inapropiado tratamiento. Incluso observo que en la tarea 2, el principal conocimiento nuevo es el número pi, y no lo destacaste. O sea, vos decís que no tenés herramientas, como es el límite, ¿sí? Vos decís eso. Pero a ver,
tenés herramientas que si decís, y si aumento n, y si aumento n, y si aumento n, y es muy gráfico que con un Excel, si aumentas n, si aumentas n, y si aumentas n, el área de esos polígonos inscriptos va a tender a pi por el radio al cuadrado. ¿Mm? Y eso, que es un conocimiento gigante, donde aparece un número que no está, que no tiene punto en la recta hasta que no se aparece un número irracional, que no tiene representación, todo eso a vos se te va por tirarse el bebé con el agua, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, pero bueno, yo lo que quiero destacar es que estas críticas que se te aplican no me sorprenden, a diferencia de lo que dicen mis colegas jovencitas, o no tanto, ponele, ¿sí? Porque tampoco les vamos a conceder tanta juventud, pero lo que dicen es que ellas querían que vos le dijeras que sí, qué sé yo, y yo creo que es muy difícil que vos le digas que sí, porque es aterrador afrontar una enseñanza como la que estamos tratando, ¿sí? de proponer. Esas tareas no se pueden realizar en el aula y vos no hiciste ningún movimiento para pensar en cómo se harían. Y eso me parece que allí fue tu respuesta. Me parece que es una respuesta correcta. ¿Sí? Porque ella va a decir que eso se puede hacer en el aula si ella ni pensó en el aula. Solamente estuvo tratando de poner ejemplos. Nada más. Era más modesta la cosa, el planteo de la tesis. Yo quiero que quede claro eso. Que nos quede claro a todas. ¿Sí? Porque pensar en el aula profesionalmente es algo que lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y digo, pensar en el aula para decirle a otros, mirá, si haces esto te va a ir así o te va a ir así, o no sé qué. Eso, simplemente eso. La otra cosa que me sorprendió también es en la metodología. ¿Cómo vos podés pensar que la metodología vos ponés, es exploratoria y cualitativa? Obvio, estás en ciencias sociales, la didáctica es una ciencia social, es casi una tautología, pero esa no es la metodología. La metodología es cómo obtuviste las categorías, cómo las usaste, cómo trataste al currículum, esa es la metodología. Bueno, eso tampoco hay nada. Luego, para decorar para hacer la frutilla del postre, dijiste que eran tareas abiertas. Nuevo problema. La teoría antropológica no propone que las tareas tengan que ser abiertas. De hecho, yo no las veo tan abiertas. ¿Por qué son abiertas? ¿Porque pusiste letras? Bueno, entonces son tareas algebraicas, porque estás poniendo letras. E incluso dijiste que era un número, qué sé yo. No, no es un número. Será un número si conoces el valor. Pero de hecho es una tarea en la que no conoces el valor, el diámetro. No es un número. Eso es la modelización. Vos jugás con lo que está dado o no dado. Con lo que es parámetro o variable y cambia de estatus. Puede cambiar de estatus. Entonces, eso también es algo en lo que no logramos que nos dieras mucha bolilla, ¿no? Entonces, bueno, en esta versión en la que yo me pongo del otro lado, te lo tengo que también que señalar. Pero por lo demás, yo considero que es un trabajo muy meritorio y que hay que ver la distancia, o sea, el punto de partida tuyo, porque como dice Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Uno no es uno, así, absolutamente. Uno es uno y lo que uno es. Entonces, como que esa Celeste que empezó y la Celeste que terminó están bien lejos y está bueno que así sea, aunque haya muchas cosas que te tenemos que criticar en esta presentación. Muchas gracias, Rita, de verdad. De nada, Celeste. Bueno, si chicas, el jurado no tiene más preguntas o Yo comentarios. solamente quiero decir algo para Angélica. Sí. Que no encontré el acta. O sea, que el acta ¿No tenés el acta, decís? El acta en el guaraní no está. O sea, no está Celeste. Yo tengo un acta
donde Banquio Celeste no figura. Figura Chávez, Costa, Montenegro. Bueno, ahora lo reviso, Rita. Ahora lo reviso. Gracias. Bueno, Andrea, no sé si quieren que nos tengo. desconectemos, paro la grabación. No. Sí, por favor. Chicas, a mí me figura Celeste en el guaraní. Ah, bueno, listo, entonces. Yo estoy en taller de tesis. Sí, yo también. Y A mí también. me parece. Sí. ¿Y por qué a mí no me